Hay una pregunta que atraviesa silenciosamente la vida espiritual de muchas personas, aunque pocas se atreven a formularla con honestidad. ¿Realmente confío en Dios cuando las cosas se complican o solo cuando todo está bajo control? No es una pregunta cómoda, no es una pregunta teórica, es una pregunta que se responde con decisiones concretas, especialmente cuando el miedo aparece y la fe deja de sentirse segura. Confiar en Dios cuando todo funciona no exige demasiado. Es sencillo decir, Dios es bueno cuando la salud acompaña, cuando el trabajo responde, cuando la familia está en paz. El problema surge cuando la realidad deja de obedecer nuestros planes. Ahí se revela si la fe es una convicción profunda o solo un apoyo circunstancial. La palabra de Dios de este día no habla de incredulidad abierta ni de rechazo explícito. Habla de algo más sutil y más peligroso. Un corazón que cree, pero que ya no confía del todo. Un corazón que escucha a Dios, pero que empieza a construir alternativas por si acaso Dios no responde como esperaba. No se trata de abandonar a Dios, sino de dejarlo a un lado cuando empieza a incomodar. Antes de continuar, recuerda que las lecturas completas de este día se encuentran en la descripción, para que puedas volver a ellas con calma y profundizar personalmente en lo que hoy el Señor nos está mostrando. Si esta reflexión te ayuda a mirar tu vida con más claridad, suscríbete al canal, dale like y compártela. Ese gesto sencillo permite que esta palabra alcance a personas que hoy la necesitan más de lo que imaginamos. La primera lectura nos presenta a Jeroboam, un rey que no comenzó negando a Dios, sino desconfiando de él. Su problema no fue la falta de fe, sino el miedo a perder el control. Jeroboam sabía que el pueblo debía subir a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Sabía cuál era el camino correcto. Sin embargo, empezó a razonar desde el temor. Si el pueblo sigue subiendo, me abandonará. Si confían más en Dios que en mí, perderé el poder. Y desde ese razonamiento nace la tragedia. Jeroboam no actúa impulsivamente. Piensa, calcula, organiza. Su pecado no nace del caos, sino del exceso de lógica sin fe. Aquí aparece una advertencia muy actual. No todo razonamiento es sabiduría, especialmente cuando excluye a Dios. Hay decisiones que parecen inteligentes, prudentes y estratégicas, pero que en el fondo nacen del miedo. Jeroboam no prohíbe la religión, no elimina el culto, lo modifica. Construye becerros de oro, crea templos alternativos, inventa fiestas, nombra sacerdotes a su conveniencia. Todo parece religioso, todo parece funcional, todo parece razonable. Pero ya no nace de la obediencia, sino del cálculo. Ya no surge de la confianza, sino de la necesidad de controlar. Aquí aparece una de las grandes advertencias de esta palabra. No todo lo que parece religioso nace de Dios. Hay decisiones que conservan el lenguaje de la fe, pero han perdido su corazón. Hay prácticas que mantienen la forma, pero ya no sostienen la verdad. Jeroboam no abandona a Dios de golpe, lo acomoda. Y cuando la fe se acomoda al miedo, termina vaciándose de sentido. El Salmo responsorial responde a esta historia con una súplica que atraviesa los siglos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No es un grito de alguien que no sabe lo que hizo. Es la oración de quien reconoce que se acostumbró a la infidelidad. El Salmo no maquilla el pecado. Habla de olvido, de rebeldía, de idolatría, de terquedad. Y, aún así, recuerda que Dios mira la angustia y escucha la súplica. Este detalle es clave. Dios no deja de ser fiel porque el pueblo falle. Pero la fidelidad de Dios no elimina las consecuencias de vivir con un corazón dividido. El pueblo es liberado muchas veces, pero vuelve a caer porque no ha cambiado el lugar donde pone su seguridad. La historia se repite porque la raíz no ha sido sanada. Y entonces llegamos al Evangelio. Jesús está rodeado de una multitud que lleva días con él. No tienen qué comer, están cansados, están en despoblado. La situación es objetivamente complicada. Y lo primero que Jesús expresa no es una estrategia, sino una emoción. Siento compasión de esta gente. Antes del milagro hay mirada.
Antes de la solución, hay cercanía. La compasión de Jesús no es lástima. Es una mirada que reconoce la dignidad del otro incluso en la necesidad. Jesús no ve números, ve personas. No ve un problema logístico, ve un pueblo cansado que ha decidido quedarse con él. Esa permanencia ya es una forma de fe. Los discípulos, sin embargo, reaccionan desde la lógica de la escasez. No son malos, no son incrédulos, son realistas. ¿Cómo se les podría dar de comer aquí? La pregunta no nace de la falta de fe, sino de la costumbre de medir la realidad solo con los propios recursos. Y Jesús no los corrige con dureza. Les hace una pregunta sencilla. ¿Cuántos panes tienen? Esa pregunta atraviesa también nuestra vida. Jesús no nos pide lo que no tenemos. Nos pide que pongamos en sus manos lo poco que hay. El problema no es la cantidad, sino la resistencia a entregarla. Muchas veces preferimos guardar lo poco que tenemos por miedo a quedarnos sin nada. Y ese miedo termina empobreciendo incluso lo que intentamos proteger. Jesús toma los panes, da gracias, los parte y los entrega. No hay espectáculo. No hay frases grandilocuentes. Hay un gesto profundamente humano y profundamente divino. Agradecer antes de ver el resultado es una de las expresiones más puras de confianza. Jesús da gracias no por lo que va a pasar, sino por lo que ya hay, y el resultado es claro. Todos comen, todos se sacian, y sobra. Cuando la vida se organiza desde la compasión y no desde el miedo, siempre hay más de lo que imaginamos. La abundancia no nace de la acumulación, sino del don. Aquí se produce un contraste fuerte con la primera lectura. Jeroboam actúa desde el temor a perder. Jesús actúa desde la confianza en el Padre. Jeroboam crea ídolos para asegurar su poder. Jesús se entrega para que otros vivan. Jeroboam retiene, Jesús reparte. Esta diferencia revela algo esencial. El miedo siempre empobrece, la confianza siempre abre caminos. El miedo nos lleva a construir seguridades falsas. La confianza nos lleva a compartir incluso cuando parece imprudente. El miedo promete protección, pero termina aislando. La confianza parece arriesgada, pero genera vida. Este evangelio también desmonta una idea equivocada muy extendida. Confiar en Dios no significa que Dios ignore nuestras necesidades materiales. Jesús no dice a la multitud que el alimento no importa. No espiritualiza el hambre. No los manda a rezar para que se les quite. Se ocupa del pan. La fe cristiana no separa lo espiritual de lo concreto. Dios se interesa por el cuerpo, por el cansancio, por el límite. Sin embargo, este mismo Jesús ya había dicho que no solo de pan vive el hombre. ¿Cómo se unen estas dos afirmaciones? De una manera muy clara. El pan es necesario, pero no puede convertirse en el centro. Cuando el pan se vuelve absoluto, terminamos como Jeroboam, construyendo becerros de oro para no perder seguridad. Cuando la palabra ocupa el centro, incluso el pan se multiplica. Esta reflexión no es solo para grandes decisiones, es para la vida cotidiana. Para cuando organizamos nuestra familia solo desde el miedo al futuro. Para cuando tomamos decisiones laborales sacrificando la conciencia. Para cuando adaptamos nuestra fe para que no incomode demasiado. Para cuando dejamos de confiar y empezamos a controlar. Dios no nos abandona en esos momentos, pero sí nos deja ver el vacío que produce vivir así, porque el corazón humano no fue creado para sostenerse sobre ídolos, aunque sean pequeños y discretos. Ningún ídolo da descanso. Ninguno sacia. Ninguno sostiene en el fondo. La multitud del Evangelio permanece con Jesús 3 días. No se van cuando falta el pan. Permanecen porque algo más los sostiene. Esa permanencia es ya una forma de fe. No perfecta, pero real. Y Jesús responde a esa confianza con abundancia. Hoy la palabra nos invita a revisar desde dónde estamos tomando nuestras decisiones. No se trata de juzgarnos, sino de mirarnos con verdad. ¿Qué lugar ocupa Dios cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué lugar ocupa cuando todo parece ir bien? ¿Desde dónde estamos construyendo nuestra seguridad? El mensaje es claro y exigente.
pero también profundamente esperanzador. Dios no necesita que tengamos todo resuelto, necesita que no le quitemos el centro. Cuando Él ocupa su lugar, incluso el desierto se vuelve espacio de encuentro. Que esta palabra no se quede en reflexión, sino que se convierta en criterio para vivir. Que nos ayude a soltar los becerros de oro que hemos normalizado. Que nos enseñe a confiar más allá del cálculo. Y que, como la multitud, aprendamos a quedarnos con Jesús incluso cuando no todo está claro, porque solo ahí la vida se multiplica.